Daniel, muy buenos días. Fernando Pino Solana nos recibe hoy en su domicilio particular. Agradecemos, por supuesto, esa gentileza en el Día Internacional del Medio Ambiente. Y, por supuesto, es un hombre ocupado y preocupado por la ecología. Y recién hablábamos, en forma privada, de la preocupación de él y de cómo cambió todo a través de la cuarentena. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Sí, hoy es una gesta muy importante. El cambio climático es una realidad que a veces nos cuesta admitirla, ¿eh? Y esta realidad tiene una dinámica y una velocidad que va muchísimo más rápido que el cambio de nuestra conciencia, de que el cambio climático trae aparejado una serie de catástrofes naturales, muchas difíciles de prever, y además migración de especies animales, migración de virus, enfermedades, etc. Se complementa con otra serie de castigos que el conjunto de la naturaleza está sufriendo. Entonces, esta jornada mundial es golpear de vuelta la conciencia de que estamos en el ojo de una tormenta, digamos, sí, una gran catástrofe que es el cambio climático. Pensá vos que Groenlandia hace 3 años por primera vez mostró su piel. Siempre estuvo cubierta de nieve. Por primera vez se derritieron esas nieves. Los glaciares de la cordillera de los Andes, que son el tanque de agua donde nacen todos nuestros ríos, que finalmente desembocan en el Atlántico o en el río Paraná, bueno, el 30% se han derretido, la masa de hielo de la Antártida también se quiebra, todo eso aumenta la altura de los océanos. Diego. Y los océanos son fundamentales en la determinación del clima, Te escucha Pino, Daniel. Sí, no, interesante lo que Buenos días. Hola Pino, ¿cómo te va? Daniel Greche te saluda. Interesante la reflexión porque sí, es verdad. Hay que cuidar el medio ambiente, la naturaleza, porque el camino que llevamos no es el ideal. Pero yo te quiero consultar con respecto a lo que se escuchó ayer, la conferencia del presidente de la Nación, de Axel Kicillof, de Horacio Rodríguez Larreta. Quiero saber tu opinión con respecto a esta nueva etapa de la cuarentena, ahora 21 días. ¿Cómo tomaste los anuncios, Pino? Bueno, la verdad que esperaba. Pensaba que iba a ser de vuelta a 14 días, ahora son 3 semanas. Pero el gobierno nacional y el presidente Alberto Fernández viene siguiendo una ruta plenamente responsable en este tema. Yo no soy especialista en la pandemia, pero tampoco lo es el presidente. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Convocó a los mayores especialistas en epidemiología, infecciones, etcétera, y ahí salió este plan. Miren, no hay que discutir tanto, basta cotejar las cifras. ¿Cuántos infectados y cuántos muertos tiene la Argentina por millón de habitantes? Y hagamos comparación con los demás países. ¿Sabes qué pasa, Pino? Que sido un acierto esto. Por supuesto. Muchos odian la comparación, ¿viste? Se ponen muy nerviosos cuando hablamos de comparar lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú. Pero no es simplemente jugar con la comparación de cuántas víctimas fatales hay en un país o en otro. Es hablar de la realidad. Aquellos países que no tomaron medidas en materia de salud, hoy están realmente con un número de infectados y un número de víctimas fatales que sorprende. Por eso América es la zona roja a nivel mundial de coronavirus. Digo, las decisiones que se tomaron fueron las correctas, a mi parecer, Pino, a mi parecer. No, pero por cierto, estás diciendo con otras palabras lo que yo estaba intentando explicar. Creo que ha sido una política acertada y a la vez no es la opinión del gobierno del presidente, es la opinión de la realidad, es la opinión de la pandemia. La realidad impone medidas, Pino, no las inventa
no las inventa quienes gobiernan, es la realidad que la está imponiendo y por suerte tenemos un gobierno responsable Sí. que toma las medidas más adecuadas. Pará, Pino, te interrumpo un minutito, no te vayas. El Papa Francisco, está en videoconferencia con la primera dama, con Fabiola Yáñez. Dale, a ver. De esto que necesitamos que... Con todas las primeras haríamos damas, un poco entre Claro. todos. ¿Tenés pero sí, info? la Laudato Si es uno de los regalos. Que tiene mucho de él, ¿no? Sí, tiene mucho de toda la investigación que se ha hecho, ¿no? También, digamos, por parte del Papa, que muy preocupado por la cuestión de la casa común, de la tierra, y que realmente se realizó un trabajo de investigación, ¿no? No es que solamente es algo que, digamos, si bien obviamente es puño y letra del Papa Francisco, digamos, el Papa pidió a muchísimos investigadores, Estas consejos. actividades que tiene el Papa Francisco no es la primera videoconferencia que realiza, por supuesto se suma a la metodología de comunicación, pero en este caso también, lo estamos hablando con Pino Solanas, tiene que ver con el Día del Medio Ambiente, ¿no? Y en ese marco está la convocatoria y la voz del Papa, que hay que decirlo también, Dani, es uno de los hombres que puso otra vez el tema en discusión del modo productivo que tiene distintos países y el abuso que se hace sobre el medio ambiente. Bien, regreso a Pino Solanas, agradeciéndole el tiempo de Pino y su opinión, que es muy importante. Es un tipo que sabe mucho, que tiene un concepto muy claro, por eso hoy decidimos hablar con Pino Solanas. Sí, Hernán. No, quería preguntarle a Pino, a ver, ayer el presidente habló del impuesto a las grandes fortunas, dijo, bueno, es un tema del legislativo, pero dijo, bueno, en realidad no es un impuesto, es por única vez. ¿Usted comparte esta apreciación del presidente? Por supuesto que la comparto, sin entrar a discutir si tiene que ser por una vez, por 3 o 4. Será la realidad la que exija una medida u otra. Empecemos por decir que impuestos de emergencia las han aplicado los países más estables y más ricos del mundo. No estoy hablando de los países empobrecidos como el nuestro. Entonces, no es una cosa nueva. Los Estados Unidos, la primera potencia que los aplicó, impuesto a la renta. Los alemanes cuando se cayó el muro de Berlín, pusieron el impuesto a la solidaridad. Y así sucesivamente. Franklin Roosevelt, nada menos, en el año 35 puso el impuesto general a la renta y llegaba al 75% de las ganancias. Es decir, lo natural, ¿no es cierto?, lo razonal, es cuando estamos en una situación de emergencia, ¿quién debe hacer el esfuerzo? No deberían hacer, por ejemplo, es lícito que lo haga, no es justo ni lícito que lo haga el pueblo trabajador en un país con 35 o 40% de inflación, endeudado, con salarios bajísimos. No, y de la otra parte tenemos sectores como el sector financiero y bancario, que ha tenido ganancias superlativas como ningún otro sector bancario en el mundo. Pino. Han tenido ganancias del 30, el 35, el 40%. Entonces, la verdad, por única vez, o por impuesto a la emergencia, es muy importante quién la va a pagar. Tenemos que ser solidarios con el conjunto del pueblo argentino y sobre todo la pandemia. Y las graves crisis, como las crisis del cambio climático, los primeros en sufrirlas son los que están empobrecidos. Pino, usted fue uno de los primeros dirigentes en plantear lo que tiene que ver con el impuesto, con el ingreso, con lo que después terminó siendo la asignación universal por hijo, ¿no? Fue uno de los primeros dirigentes allá a mediados del 2000 que planteaba la necesidad de un ingreso ciudadano universal para la niñez y, en cierto sentido, la UH más el IFE, este ingreso familiar de emergencia, termina consolidando esa idea más de una década después. ¿Cree que el IFE, esta ayuda de emergencia que da el Estado, se tiene que prolongar en el tiempo, tiene que ampliarse como un salario universal? Mirá, son dos cosas distintas. Hoy hay muchos proyectos
que andan rondando en el mundo de establecer un salario universal para todos los hombres. Uno no puede morirse porque le falta agua o porque le falta alimento. Un salario mínimo universal. Pero bueno, yo creo que acá lo que hace falta no son un remiendo. Lo que hace falta es una reforma impositiva de tipo progresivo. ¿Qué quiero decir? Son las reformas impositivas que tienen todos los grandes países de la Tierra, que ganan más. Una cuota, un porcentaje mayor que el que gana menos. Bien. Y que acaban los... Bien. Pino, te interrumpo un minutito, Pino, te interrumpo un minutito. El que compra un kilo de yerba está pagando igual el mismo impuesto que si lo compra un potentado. Bien, lo sumamos a Horacio Ombón. Hola, Horacio, buen día. Tenemos el lujazo de tener la posibilidad de dialogar con Pino. Gran amigo, gran amigo. Horacio Ombón. Buenos días, Horacio. ¿Qué haces, Pino? ¿Cómo va la vida? La vida va bastante bien, acá chupando frío con nuestros amigos que me están interrogando. Algunos creen, viste, Pino, algunos creen que la pandemia es como un yogur que tiene vencimiento. Claro, No, bueno, creen que es... distintas interpretaciones. La fecha es No hay... mañana, siempre es mañana. Mirá, Horacio. No, mirá, interpretaciones hay muchísimas. La realidad es, primero, es la primera vez que nos sucede. Por lo tanto, hay un margen de imprevisibilidad que la situación lo amerita. De la misma manera, los que están en todos los países del mundo, hay equipos que están intentando conformar una vacuna, pero las vacunas deben además probarse, todo eso es tiempo. Ahora, es grave esto, no sabemos las consecuencias, no sabemos si se va a reproducir. Por supuesto, hay muchas cosas que sabemos, que cada 14 días, que acá, todas estas cosas. la ex ministra de Seguridad, que nunca vio, ella dice, cómo lo mataron a Maldonado, ahora sí dice que los científicos son terroristas. Mirá vos. No, pero bueno, unidad intelectual ni siquiera para cuestionar la opinión de los científicos de todo el mundo. Dice verdaderos desatinos o disparates. La verdad, lo único que no se le puede, no se puede acá criticar las medidas que ha tomado el gobierno. Creo que son de las más acertadas porque nosotros no tenemos una tasa de desarrollo de la enfermedad como lo tienen muchos otros países en el mundo. Y por supuesto, las comparaciones son válidas. ¿Cómo yo sé que lo mío y hay algo que bien? te quiero preguntar. Si el de al lado hay algo que te quiero preguntar. Sobre el país real. Todos los ojos están puestos en el AMBA, en Capital. Claro, hay una concentración demográfica, pero nosotros hablamos a todo el país. Está viéndonos todo el país, con realidades muy particulares. Buenos Aires no puede seguir siendo el ombligo. La pelea de unitarios y federales la podemos dejar en el tiempo. Dejémonos de joder con el ombligo. ¿Qué opinás? No, por supuesto, acá se traen debates que no vienen al caso. Es cierto que siendo la capital federal, Buenos Aires, la puerta de entrada al país, y nada menos que, ¿de dónde salió este virus? Este virus nos lo trajeron de afuera. De un avión. Y entró por Buenos Aires. Sobre todo entró de un avión, no vino de un carro cartonero, fíjate vos. No vino de un carro cartonero, vino de un avión. Pero por supuesto, entonces, por eso, las provincias que no tienen aeropuertos internacionales, si haces la comparación, tienen una reducidísima o inexistente tasa de contaminación. Por digo, le culpan a los que están sumergidos, a los invisibles, a los que nunca le dieron bola y viven como pueden. Recién ahora se dieron cuenta que no tienen agua, recién ahora se dieron cuenta que tienen desempleo.
¿Qué opinás? Vos escribiste sobre la deuda interna, sobre la deuda social cuando explotó todo el 2000, sobre el desmonte. Hoy estamos festejando, entre comillas, el Día Mundial del Ambiente, cuando denunciamos el talado de las selvas y de los bosques. ¿De qué estamos hablando? No, por supuesto, son todos temas, Horacio, que yo vengo trabajando desde hace 20 años. Yo he presidido la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación durante 6 años, terminó mi mandato en diciembre. Son temas, mirá, lo que es verdad, son dos cosas distintas. Acá hay sectores que no toleran un suceso y un éxito del gobierno nacional. Y entonces buscan la revancha, buscan aumentar la grieta y son provocadores. Y dicen disparates como recién estábamos hablando. Ahora, por otra parte, nosotros tenemos que atender los problemas graves del país. El problema grave del país es la desigualdad. Alberto Fernández dijo durante su campaña, mi primera política va a ser combatir el hambre. Y lo hizo, empezó con eso. Bueno, algunos dicen, no, pero no alcanza. ¿Pero qué querés? ¿Que esto se solucione en 4 o 5 meses de gobierno? La verdad, acá estamos con un gobierno responsable y que está actuando sobre la realidad, no sobre la mentira. Y el país, la pandemia está demostrando que los más infectados, las mayores víctimas, son de los sectores de menores ingresos. Es una vergüenza que después de tantos años de gobiernos liberales, todavía, acá hay miles de villas miserias en la Argentina. Quiero decir con esto que por la inmensa mayoría de las viviendas en las villas no tienen agua corriente, no tienen cloacas. Para tomar agua hay que bajar a la mañana o a la noche con un balde, ir a la canilla, hacer la cola. ¿Me entiendes? Querido Pino, el abrazo de siempre. Gracias, cuídate vos y tu familia. Y a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Un saludo fuerte, un abrazo a la audiencia y a todos los colaboradores del canal Crónica. Muchas gracias. A vos, querido Pino.